Supongamos que el cerebro propone el pensamiento: esto es muy bonito, pero es muy difícil de aplicar para vivir este momento. La idea consiste en elegir si ese pensamiento es útil o no para este instante. Cada célula del organismo está esperando la respuesta, no solo para generar la emoción y la acción correspondiente, sino también para aprender. El organismo es un sistema inteligente que va quedándose con la copla de nuestras elecciones. ¿Cómo podemos saber de forma práctica si un pensamiento me sirve o no? Muy sencillo. Paso 1. Nos paramos a sentir la pensación sin actuar. Es muy importante no actuar. Podemos hacer esto poniendo la atención brevemente sobre el pensamiento y preguntándonos: ¿cómo me hace sentir este pensamiento? Vemos que esto es muy bonito, pero muy difícil de aplicar. Nos hace sentir desconfianza y pesimismo. Bien, paso 2. ¿Queremos sentirnos desconfiados y pesimistas? No, queremos vivir en paz, ser felices. Entonces ese pensamiento no nos sirve para alcanzar nuestro objetivo porque nos separa de la felicidad. Aquí no hay lugar para la duda ni margen de error. O nos acerca o nos aleja de la felicidad en este momento. Paso 3. Comunicamos al organismo nuestra elección poniendo un 0 en la ecuación y esperamos para obtener 2 dulces. Incluso podemos decir para nuestros adentros: este pensamiento no me sirve para vivir esta situación. Siguiendo estas sencillas indicaciones, todas y cada una de las decisiones que tomemos siempre van a ser acertadas. Bien. El cerebro no tardará mucho en proponer un nuevo pensamiento. La regla de usar o tirar va a cambiar mi vida. O esto es una chorrada. Volvemos a preguntarnos qué nos hace sentir y si nos ofrece el resultado que buscamos. ¿Qué sentido tiene usarlo? Ser humano es simple. Ahora bien, se vuelve complicado cuando desconocemos cómo funciona el organismo. Un pensamiento que no se usa jamás generará emoción, y sin emoción la acción nunca tendrá lugar. Ya, pero a veces es imposible evitarlo. ¿Cómo nos hace sentir este pensamiento? Esto me está recordando mucho el trabajo de Byron Katie, cuando ella va haciendo estas preguntas, ¿no? Que dice: ¿quién sería yo sin este pensamiento? ¿Qué siento cuando me viene este pensamiento, no? Es una cuestión de honestidad. La honestidad de mirar a los ojos del pensamiento y elegir no usarlo sin tener miedo de las consecuencias. La honestidad de pensar: mi empresa va a cerrar, o nunca podré cambiar, y reconocer que ese pensamiento no me sirve porque me aleja de la felicidad. Desde aquí podemos descubrir que, lejos de tener razón, esa propuesta neuronal esconde el miedo a quedarnos sin blanca o el miedo a continuar sufriendo. Hemos encontrado el pensamiento raíz. Si realmente quiero comenzar a reeducar el cerebro, tengo que empezar a entender una cosa. Lo opuesto al miedo no es el amor, sino la confianza. Es el momento perfecto para recuperar la libertad. El tiempo que llevemos siendo ventrílocuos del pensamiento es lo de menos. Llevo 60 años acostumbrado a ello y no voy a cambiar. Solo es una excusa. Podemos decirlo sin pelos en la lengua. El organismo siempre está preparado para el cambio.
Por lo tanto, podemos dejar de vivir siendo esclavos de nuestros pensamientos. ¿Y qué hace falta para dar este salto? Reeducar el cerebro. ¿Y esto qué significa? Asumir el 100% de responsabilidad de nuestras pensaciones, de nuestras acciones y los resultados que vendrán. ¿Por qué? Porque los resultados dependen de las cosas que hacemos. Y las cosas que hacemos dependen de las cosas que sentimos. Y las cosas que sentimos de aquello que pensamos. Todo está conectado. Un sistema nervioso sano nunca puede proponer pensamientos al tuntún. Analiza y simplifica el entorno para inventar una versión adaptada al presente de aquellos pensamientos más usados en situaciones pasadas similares. Supongamos que Harry Potter nos convierte en un cerebro justo cuando vemos el tiempo en las noticias del mediodía. El presentador informa de los valores de temperaturas máximas en Barcelona durante la última semana con ayuda de un mapa virtual. Lunes 22 grados, el martes 25, el miércoles 25, el jueves 21, el viernes 19, el sábado, el 25, el domingo. Para nosotros, que ahora somos un cerebro, el dato más importante será 25, porque es el que más veces se repite. Entonces, en la próxima conversación relacionada con el tiempo en Barcelona, propondremos el pensamiento temperatura 25 grados. ¿Qué hemos hecho? Ser prácticos y quedarnos con el dato más frecuente. Esto sirve para entender la forma de funcionar de un cerebro a la hora de proponer pensamientos. Aparte de estar condicionados por el pasado, los planes de futuro y ser coherentes con el presente, un buen candidato a pensamiento debe ser frecuente. ¿Y dónde se guarda la información referente al uso? En la anatomía neuronal. Con un dispositivo moderno de neuroimagen podemos saber si un desconocido votó a Podemos o al PP en las últimas elecciones. Cuando alguien simpatiza con Podemos, o sea, los de izquierda o liberales, se usa frecuentemente una serie de pensamientos que aumentan la densidad en la corteza cingulada, emociones y honestidad. Sin embargo, una persona que confraterniza con PP, los de derecha o conservadores, presenta una amígdala miedo, con más densidad debido a las ideas que frecuentan sus redes neuronales. Desde que nacimos, hemos tratado de controlar las cosas que pensamos o de gestionar nuestras emociones de miles de maneras. Y esta actitud nos ha llevado a una rueda sin fin, a un callejón sin salida, donde los resultados nunca son exactamente los esperados. Esto ocurre porque al intentar controlar un pensamiento, le estamos prestando atención, ¿no? Esto es lo mismo que dice Byron Katie en su trabajo, que dice que no se puede controlar la mente, ni se puede parar la mente, ni vaciar, que es lo que quiere hacer toda la gente. Solamente la mente la podemos poner en papel para que pare. Cuando la pongo en papel se detiene, y lo que me permite es abrazar mis pensamientos con compasión o con comprensión o con amor. Eso sí puedo hacer. Entonces, cuando yo quiero cambiar el pensamiento, o sea, me pongo en modo lucha con el pensamiento, porque le presto atención. A consecuencia siento la emoción asociada a ese pensamiento y actúo. O sea, cada vez que yo trato de resistirme, estoy actuando, porque resistirse es una acción. En este intento de cambiar, el cerebro interpreta que ese pensamiento sutil
debido a que lo estamos usando. Entonces nos los propone con más frecuencia. Sin darnos cuenta, hemos conseguido el efecto contrario. Por eso cuanto más intento cambiar las cosas que pienso, más presentes se vuelven. ¿Bien? Tenemos un problema de comunicación con nuestro cuerpo. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo? De la misma forma que un matrimonio frustrado, donde cada uno da cosas por supuesto y cada palabra es mal entendida. La forma natural de comunicarnos en esta situación es ser honestos y decirle al organismo: este pensamiento no me sirve para vivir este momento. Taylor Smith y su equipo de la Universidad de Cambridge han explicado qué ocurre en el cerebro de una persona cuando manifiesta este pensamiento no me sirve, gracias a un procedimiento denominado pensar no pensar. Durante la primera parte del estudio, los participantes aprenden una asociación incoherente de palabras como pie tostada o metal peca. Posteriormente se muestra solo la primera palabra de la asociación de un color concreto, verde o rojo. Si el color de la palabra es verde, los participantes deben pensar en su pareja y recuperar la palabra asociada, mientras que si se pinta de rojo deben no pensar, o sea, inhibirla. Con ayuda de una técnica conocida como la espectroscopía de resonancia magnética, han descubierto que cada vez que un participante no piensa, aumenta un compuesto químico conocido como GABA en su hipocampo, memoria. Llevando estos resultados del laboratorio a la vida del carnicero o a la de los adictos al coaching, cada vez que manifestamos este pensamiento no me sirve, estamos desviando la atención a otro lugar, privando de interés a esta propuesta inútil. Creo que le caigo mal. Es un pensamiento inútil, ya que nos aleja de la felicidad. Entonces elegimos no pensar, diciéndonos a nosotros mismos: este pensamiento no me sirve para vivir este momento. Así, nuestro cerebro comenzará a secretar GABA, G-A-B-A, como un descosido. Este neurotransmisor se concentrará en el hipocampo para evitar que el mismo pensamiento inútil sea propuesto de nuevo por la corteza cerebral cuando vivimos una situación de vida similar. En consecuencia, la probabilidad de volver a pensar lo mismo disminuye. Puede que conocerlo una vez no sea suficiente para reeducar el cerebro y dar con el cambio neuronal que esperamos, pero una cosa está clara: el proceso de aprendizaje será equivalente e igual de duro que cuando nosotros queremos aprender a bailar por primera vez. Para algunas personas, el subconsciente no entiende el adverbio no. Esto significa que cuando supuestamente decimos este pensamiento no me sirve para vivir esta situación, en realidad el organismo estaría entendiendo este pensamiento me sirve. Vieron que hay un tema con esto de la palabra no. Yo lo he escuchado muchas veces que me ha dicho la gente. Sí. Vieron que hay gente discutidora que te discute todo. Bueno, esa era una de las tantas cosas. Bien, escuchen lo que dice acá, ¿no? Quien quiera puede usar este pensamiento sin eficaz, si le resulta, ¿no?, que tiene problema con esto del no. El objetivo de esto no es tener mejores pensamientos, sino dejar de depender del pensamiento. Y este giro consiste en llevar la atención a un lugar diferente. Tal inteligencia nada tiene que ver con la capacidad de resolver problemas o conectar conceptos.
sino con la capacidad de seleccionar las ideas más útiles en cada situación de vida. Por eso hay que rehabilitar la atención. Sí, como cuando vamos al hospital que nos accidentamos, ¿no? Así estamos todos, accidentados. Entonces tengo que rehabilitar la atención. Bien. Nuestra atención es nuestro tesoro. Claro, la gente no le presta atención a la atención. Nosotros vivimos con la atención puesta en 1000 cosas. En la casa, en el correo electrónico, en el futuro, en Netflix, en el celular, en YouTube, ¿no? Pues resulta que cuando vamos a echar mano de la atención para elegir si usar o tirar un pensamiento, la atención está quemada como la pipa de un indio. Entonces perdemos la capacidad de elegir. Estamos agotados. En estas situaciones solemos echar mano de la copita de vino para relajarnos. Y funciona. Porque los neurotóxicos son una forma artificial para no pensar. De esta forma tan sutil perdemos de vista el origen del problema y renunciamos a nuestra capacidad de elegir, convirtiendo la felicidad en algo muy complicado. Para dar el salto, debemos tener la atención en plena forma. Hemos reconocido que el pensamiento es una herramienta, pero debemos empezar a rehabilitar la atención. Y es urgente. Vamos a una reunión ahora de atenciónimos anónimos para descubrir las manías de la atención y cómo alimentar la atención positivamente. Bien, vamos a ir al origen del problema. Durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de invertir millones de dólares en mejorar la tecnología y la seguridad de los aviones, el número de accidentes aéreos se disparó. ¿Cómo puede ser esto posible? No fueron los militares capaces de encontrar el motivo. Contabilizaron el número de convoys abatidos por el enemigo y era mucho menor comparado con la tecnología anterior. El número de aviones que se fueron a pique debido a fallos mecánicos también era menor. Habían conseguido aviones más rápidos, más seguros y más difícilmente detectables. Entonces, ¿por qué había más accidentes? Desorientados, se encargaron al psicólogo Donald Broadbent que iniciara una investigación para tratar de llegar al fondo del asunto. Y el científico descubrió que el desarrollo tecnológico había disparado exponencialmente el número de indicadores y estímulos que el piloto debía manejar durante el vuelo, y llegó a la conclusión de que el aumento de accidentes se debía al fallo humano. También a lo largo de las investigaciones comprobó cómo la mente es capaz de gestionar un número limitado de tareas al mismo tiempo. Todo apuntaba a un problema de atención. Bien, la multitarea nos desgasta y nos agota. Convierte el día a día en un torrente de pensamientos automáticos que nos empuja a actuar. Y en este dejarse llevar, cuando hacemos dos cosas a la vez, la corteza prefrontal, concretamente la parte frontopolar, bueno, justo ladra el perro, y dorsolateral se divide por la mitad, y cada una de las partes asume una tarea. Esto como consecuencia, ¿qué hace? Que la atención se fraccione. Rendimiento y concentración caen en picada y la probabilidad de errar se dispara. La saturación de la atención no solo fue el origen del incremento de accidentes aéreos durante la Segunda Guerra Mundial,
sino que es la responsable de las malas decisiones y las grandes meteduras de pata a lo largo de nuestra vida. Para hacernos una idea de la magnitud del asunto, un conductor distraído que va hablando por el celular conduce peor que una persona que supera la tasa de alcohol permitida. La atención se va anestesiando con cada tarea adicional que añadimos. Como consecuencia, el presente se disuelve para el cerebro. Como nosotros vivimos sobrecargados de estímulos, los carteles en las calles, las luces, bueno, el celular, todo esto, los anuncios, los teléfonos móviles, todo eso secuestra nuestra atención. Así que nadie se preocupe demasiado por esto del secuestro, pues el precio del rescate es accesible para cualquiera. Podemos empezar por pequeñas acciones, como por ejemplo, evitar tener las redes sociales y el correo electrónico anclados en la pestaña del navegador todo el día. Apagar el ordenador cuando no lo estemos usando. Activar el no molestar en el celular, cuando estemos hablando cara a cara con otra persona. Silenciar los grupos y contactos de WhatsApp. Desactivar las notificaciones del resto de redes sociales. Hacer esto es imposible en mi trabajo, decimos. La experiencia nos enseña que no solo es posible, sino imprescindible si queremos rendir mejor.